Piensa Humano Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Piensa Humano, un espacio para conversar de germánica, ampliando este conocimiento a todos los ámbitos de nuestra vida. Nuevamente tenemos de invitado a nuestro querido amigo Sergio Arboleda, quien nos acompañó en el primer capítulo. Hola Sergio, bienvenido. Y quería continuar conversando contigo porque quedaron muchas cosas pendientes. Y fuera de grabación nos estabas contando una experiencia con la germánica y que sería bueno analizar para que entendamos cómo cambia nuestro comportamiento cuando conocemos las 5 leyes biológicas, cómo enfrentamos la enfermedad, cómo actuamos frente a una situación en que desde el pensamiento, el paradigma antiguo, sería una situación dramática. A ver si nos puedes comentar nuevamente esa experiencia. Sí. Bueno, pues gracias por la invitación. En efecto, esto fue hace muchísimos años, al principio de cuando empecé a interesarme por la germánica. Había quedado yo con un médico que justamente llevaba ya unos meses que había dejado de trabajar como médico por coherencia con el conocimiento adquirido. Entonces, estábamos donde está el Reina Sofía, en Madrid, en esa plaza que no recuerdo el nombre, pues donde está el Reina Sofía. Habíamos quedado allí y estábamos charlando, y entonces de repente se escucharon unas voces, unos gritos, y nos acercamos porque vimos un grupo de gente en círculo, y había una niña en el suelo, pues de unos 10 años. Y entonces nos acercamos y como veníamos, claro, hablando constantemente de la germánica, este hombre me dijo, mira, bueno, intervino un momentín diciendo que era médico y que simplemente que la niña estuviese en la sombra porque le estaba dando el sol en la cabeza. Perdón. Y entonces, pues, no hizo más nada ni intervino más, solamente me estuvo comentando. Dice, observa la situación que se ha creado justo ahora. Es decir, la niña está ya bien. Esa plaza, para los que no la conocen, es un lugar muy concurrido, Sí. muy turístico, está Sí, la sí. entrada del museo, Sí, hay, sí. hay bares, hay cafés, entonces es un lugar que siempre vamos a encontrar mucha gente. Mucha gente. Y entonces la niña ya estaba bien, ya había pasado la epicrisis, y un ataque epiléptico es lo que se comentaba que había sucedido. Entonces, pero seguía en el suelo y estaba su madre llorando y su hermana mayor también llorando, muy asustadas, y la gente alrededor, y llegaron como 3 ambulancias con el sonido de las ambulancias, las luces, etcétera. La gente pues ¿no? Alterada. Dice, todo esto que está ahora mismo, el cerebro de esta niña está registrando este momento, con todo lo que está pasando ahora, viendo a su madre así, todo esto realmente puede ser mucho más grave, entre comillas, que lo que le ha pasado. José Luis. No, adelante. Sí. Llegó José Luis. Estoy contando la anécdota esta de lo de la Pasa y súmate aquí a la conversación. Sigan. Súmate, siéntate aquí. Siéntate. Ya, pero bueno. Sírvete algo, tómate algo. Ya. Total, que estaba ahí y me comentaba eso, cómo esa situación, cómo lo estaba pudiendo vivir la niña, toda esa situación que se había generado, podía estar siendo registrada de una forma más grave, más traumática que el hecho en sí de vivir una epicrisis motora, ¿no? Como la que estaba... Y también la mamá y la hermana viviendo un DHS, ¿no? También. Y quizás alguno más del entorno, que tú no tengas un vínculo con quien está viviendo la TATI. Todos como que tenemos la necesidad de ayudar y hay mucha gente que entra como en pánico de que no se está haciendo nada, ¿no?
y las ambulancias y todo lo que acontece. Y ya iniciar el protocolo, ¿no? De tener que ir a hacerse pruebas, tener que... Todo eso cuando realmente ya todo ha pasado. Es una Ah, de las cosas más dramáticas que lo que nosotros conocemos como enfermedad, ¿cierto? Todos estos síntomas que generalmente estamos orientados a eliminarlos, son en realidad síntomas de curación. Entonces la mayoría va al médico y empieza a hacerse pruebas cuando ya está en el proceso curativo. Por ejemplo, esta niña con su crisis epiléptica, que ya había resuelto el conflicto motor, con todo el entorno que estaba viviendo, el drama de su madre, de su hermana, y, y el susto para una niña de 10, 12 años de que la lleven en ambulancia y todo eso, puede hacer que el programa no termine y además que le den un diagnóstico de epilepsia y medicación que empeora las cosas, porque ya cuando te ponen una etiqueta de una enfermedad supuestamente incurable o crónica, ya las personas no terminan sus procesos. y es que una cosa es la teoría, ¿no? Una cosa es tener también conocimiento sobre esto. Pues estábamos antes hablando de que, por ejemplo, yo un día os llamé, ¿no? Por videollamada, porque yo estaba asustado. Ah, nosotros sí me acuerdo, Sí. eso fue en 2020, el tiempo de... o Sí, 2021, por ahí. Fue después, Fue después, 2021, sí, sí, sí. 2022. Sí. Y tenía una epicrisis, ¿no? Tenía un dolor en el pecho y yo sabía que no era el corazón, pero en ese momento cuando estás viviendo, pues entonces empiezas a dudar, empiezas a contagiarte, entre comillas, de otras ideas y tal. Y, y bueno, y os llamé para consultar, ¿no? Estoy en estas. Me acuerdo que me mandaste un WhatsApp y me dijiste, Margarita, necesito hablar, estoy pasando por algo. Y hicimos la videollamada. Ujú, ¿Sí? Qué importante eso, contar con alguien a quien claro. puedas comunicarle. Ay, ¿querías decir algo No, respecto a eso? que también pasó algo alguna vez contigo, Sergio, que nos preocupamos Así, y llamamos a amigos de tu mujer. sí. ¿Y qué fue ¿Y lo que dónde pasó? estabas? Porque nos ha llamado Sergio, que le pasaba algo, no contesta el teléfono, no Ah, está. sí. Pero eso, Llamamos a alguien que no conocíamos, no sé cómo, Empezamos a ver tus a ver contactos los en contactos en Facebook. Facebook, lo otro, hasta que luego ya, no, estoy bien, pero Sí, me acuerdo. pasó, no me acuerdo sí, bien cómo fue, pero pero es que esa vez no pasaba nada. Esa vez fue otra fue cosa. otra cosa, fue otra cosa, fue pero después, fue no hace creísteis tanto, que pasaba algo, pero no, no no hace pasaba. tanto, Claro, no hace ahora que me tanto. acuerdo que Pero vimos era relacionado con que sabíamos que estaban mal o sí, algo. vimos el Ujú. afiche de un evento de danza o algo así, donde salía un número telefónico Claro, y ya. ahí yo llamé para Mm. saber. Y sí, 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 me acuerdo de esa situación. Lo que te iba a decir, que cómo cambia, ¿no? Cuando uno tiene, o sea, yo creo que todo se asusta, conociendo o no las 5 leyes, cuando tienes problemas respiratorios o cuando sientes un dolor en el corazón, ¿cierto? Porque son programas que uno sabe que son complejos y aunque no conozcas la germánica, el hecho de que se te dificulte respirar o que piensas que te pueda dar un infarto, te pone inquieto. Y contar con alguien que te tranquilice es fundamental. Por ejemplo, la situación que estabas comentando de la niña, ¿cierto? Si toda esa gente que rodeaba conociera la germánica, bueno, el médico, como la conocía, actuó bien de ponerla lejos del sol porque por el edema cerebral hay que eh, enfriar la cabeza, ¿cierto? Pero si el entorno hubiese conocido, sabría que está estorbando, está estorbando, está en ese momento la mamá hubiese actuado con más tranquilidad, de hacer la situación menos traumática para que la niña acepte ese evento como parte de la curación y que eso va a terminar después y que no pasa nada, ¿no? A el drama que se vive en ese momento. Hace unos días hablando con una mujer que tiene un diagnóstico, tuvo un cáncer mamario hace 9 años atrás, eh, y ahora, eh, por estos controles que hacen, le dijeron que tenía un nuevo cáncer. ¿M? Y ella decidió no hacerse los tratamientos convencionales
porque en estos 9 años, como estuvo en este mundo de oncológico, conoció mucha gente amigas, que ha muerto con los tratamientos, y, y, y bueno, y si se va a morir, me dice ella, que no sea con ese sufrimiento, ¿no? Con ese sufrimiento de prácticamente que te queman vivo con la radioterapia o que te envenenan con la quimio. Entonces, después de enfrentar a la oncóloga que, como ella no le contestaba el teléfono, empezaron a llamar a la familia y la familia, oye, mamá, ¿por qué no está respondiendo a la oncóloga? Y, o sea, todo el entorno presionando un poco para ir en ese camino, ¿no? Y finalmente ella decide ir a la oncóloga para decirle personalmente que no va a hacerse los tratamientos, firma, y la médico le dice, tú te vas a morir. Así, sin ningún respeto, sin ningún derecho, ¿cierto? Le dice, tú te vas a morir. Y ella dice que sabe que no es así, y si es así, quiere morir a su manera, ¿no? Y sale de la consulta, pero como en su entorno nadie entiende su decisión, llegó a su casa y bueno, cuando yo la llamé al día siguiente de esto, que estaba en cama, se sentía mal, ¿cierto? Y se puso a llorar por el teléfono. Y me dijo, yo no lo había podido contar a nadie y a ti te lo puedo contar porque lo vas a entender, pero el entorno no lo va a entender, ¿cierto? Es más, van a apoyar a la médico como que es una buena médico porque le está avisando que tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, cambia totalmente el comportamiento que tenemos cuando conocemos esta información. Me imagino que a ti también te ha pasado, como a mí, como a José Luis, de que en algún momento, cuando conocemos esto, y uno dice, todos los errores que he cometido con mi hijo, ¿no? Las cosas que hice mal por no conocer esto, o Claro, con la en mi familia. caso, Maya nació ya sabiendo nosotros. Entonces, pues, aún así, había situaciones que de forma cultural por las que pasas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con poner los pendientes. Yo no quería, porque digo, ¿qué es eso de llegar y hacer clac? Claro. Y meterle una ganzúa aquí, bla, con 2 meses o 3. Pero culturalmente fuimos para allá y tal, y yo salí llorando de ahí. Digo, ¿qué es esto? Porque ya es como a veces veo lo de el momento del DHS y tal, a veces lo veo como un huevo que haces con la cuchara, haces Claro. clac. Y entonces Empieza a fracturarse. hay un momento ahí, ¿no? Entonces es como, ya le hemos puesto el pequeño golpe como para cuando vuelva a tener otra situación similar, eh, se produzca DHS, ¿no? Y la gente te dice, pero si No pasa nada. no pasa nada, si se le olvida, no se da cuenta. Claro, claro. Claro, la gente confunde el tema ese de que Superar, la gente piensa que la conciencia es el tener la capacidad de razonar el evento. Y mi forma de verlo es que todo tiene conciencia. Una célula tiene conciencia aunque no haga el razonamiento de la situación. Entonces, el niño es consciente en ese momento totalmente de que ha sido agredido, ¿no? No solo eso, sino que está con sus padres y sus padres le llevan a una situación, su madre en concreto, porque es un momento Sí, más femenino. muy maternal, ¿no? Está mamando, está en contacto con la madre constantemente. Entonces se separa de la madre y claca, y otra vez. Y no solamente claca, sino media vuelta y otro claca, porque son dos ondos, Son dos oídos. son claro, las dos orejas. Entonces, pues son situaciones así, ¿no? A lo mejor lo típico de estar con la familia, ay, déjamelo, tal. Pues Tú no quieres. claro, o sea, quiero decir, esto, vamos a ver, porque es que ahora mismo es que esté con la madre, con un mes, o sea, con varios días y tal. Entonces, simplemente el hecho de estar con otros olores, en otras, o sea, relax. Y claro, la gente tiene mucha esa costumbre, ¿no? Ah, pues dámelo, pues tal. Bueno,
depende de la situación. Entonces, en el día a día es constante, ¿no? Muchas situaciones donde cambia la manera de ver el asunto desde que se conoce, ¿no? La germánica. Y los niños son tan frágiles. Nosotros hemos ido en el último tiempo con José Luis a visitar madres que han tenido sus bebés y hemos tratado de ir después de toda esta ola que cuando recién nace todos quieren ir a visitar, la familia, y van con niños, y las madres expresan, sí, al principio estuvo enfermo, pero ya se está adaptando, pensando que se está adaptando al hogar o lo que sea, pero no está ese entendimiento de que el niño acaba de venir al mundo y que todos esos estímulos son innecesarios. O sea, con este conocimiento biológico, al recordar nuestro código biológico, yo que a mí me gustaba ir al hospital, ser la primera en ver al bebé, porque me encantan los bebés recién nacidos, eh, me he tomado el tiempo de renunciar a eso, eso que me gusta, por respeto al bebé y a la madre, porque necesitan ese periodo de conexión entre ellos. Y yo creo que mucho fracaso en la lactancia tiene que ver con eso, porque las madres están con el estrés de atender a las visitas, ¿cierto? Además el niño queda sobreestimulado y en la noche no duerme. Y hay muchas mujeres que tienen problemas para comenzar la lactancia, porque todavía ese vínculo que se genera en las primeras horas, en los primeros días con el bebé, de que empieza a mamar, se rompe un poco, se quiebra y hay que como empezar de nuevo. Entonces, Perdona, ¿eso es una Coca-Cola? Sí, ese, como debe ser. Para mí. Sí, sí, no. Y el tema del azúcar y todo esto. Bueno, ya sabemos que el azúcar es necesaria. El organismo quiere azúcar. El bebé quiere azúcar, ¿eh? Además, la prueba con el bebé está buena. Tú le das cualquier cosita dulce al bebé que Ah, no sabe nada, pero lo sabe todo. ya, ya, Y eso no lo deja. Chupa y chupa y chupa. Ahí está la energía. claro. Pero bueno, nos dicen tantas cosas malas de eso y de otras muchas cosas que, bueno, sabiendo lo que podemos leer de Hammer y demás, sabemos Esa es lo que es importante, otro de los asuntos, ¿no? El tema de la la alimentación. alimentación. O sea, Eh, yo, yo sí creía, antes de este asunto de la germánica, yo sí me planteaba el hecho de que, bueno, pues es que una hamburguesa de estas cadenas y tal, pues tiene, no sé, por las cosas que nos dicen y no, tal. lo que nos dicen. Y los tóxicos y los todo esto. aditivos y todo Y eso. luego simplemente es encender una luz en la habitación y decir, a ver, esto es una sustancia, se come, lo que sirve, sirve, lo que no se caga, con perdón, y punto, y ya está. Y, Mm. y está, y listo. Es que somos tan fáciles y tan simples como eso. Claro, O sea, no hay que poner un montón de alimentos diferenciados para que entre el organismo, que el organismo coja lo que necesite y lo demás que lo expulse. Y lo mismo pasa con el líquido y lo mismo pasa con todo. Al final el cuerpo te invita a comer y te invita a beber. Bueno, cuando nos conocimos con José Luis en el 2019, ¿cierto? Ujú. Una de las cosas que a mí me chocaron fue que se bebiera 2 litros de Coca-Cola. Y me bebo 2 litros de Coca-Cola. Y se bebe 2 litros o 3 pero en verano. por autoprescripción médica. Por, Claro. claro, por salud, porque a él se le generaría más conflicto Sí, claro. no tener su Coca-Cola, ¿no? Si hay algún ejemplo de mal comer, soy yo. O sea, Sí. frito, 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 Patatas fritas todos Coca-Cola. los días y O sea, envasadas. yo me parece que como caliente, como se dice aquí, caliente, un arroz, un guisado de patata, un potaje, me parece que como caliente una vez o dos al año.
Guau, cuando voy a mi madre. ya. Entonces, y aquí estoy todavía. O sea, no, ni me resiento de eso. Luego tendré mis problemas, de mis cosas, que nada tiene que ver con la alimentación. Pero realmente, si tú lo piensas fríamente, comer caliente, un caldito de pollo o un arroz con caldito espeso, 2 veces por año. De hecho, Porque coincide que voy a mi mamá y ha hecho arroz. cuando fuimos en plena pandemia, para el 2020, hicimos un recorrido y pasamos a ver un familiar de José Luis ahí en el norte, en Navarra. Alsasua. Y bueno, llegamos sin avisar, sin invitación, y tenía la tía, bueno, lo que iban a comer, y habían habichuelas verdes. Y yo ahí me enteré de que nunca los había probado. ¿No? O sea, en más de 40 años no había probado nunca lo que decimos en Chile, los porotitos verdes, las habichuelas verdes. Y yo no lo podía creer, porque una cosa es que algo lo hayas probado y no te guste, ¿cierto? Hay que nunca, o sea, las verduras con José Luis era algo que no conocía. Pero, No. Y incluso me dijo, si mi mamá se entera que estoy probando, me va a matar, porque ella, obviamente, como toda madre, siempre trató de que comiera verdura, y él no había caso. Era sus patatas fritas. de hecho, a mí me obligaban a comer pescado que no me gustaba. Ya. Esa pescada que la corta en rodaje, tiene su huesito en medio, Ujú. su raspa. A mí me obligaba mi madre a comer eso. Y a mí no me gustaba, pero me la tenía que comer porque era pescado, era bueno para el cuerpo y era un complemento. Y ahí tiene un Y yo raíz. tengo raíz ahí, tengo alergia a los boquerones, a las sardinas, Claro. a todo eso. Que no a los calamares, ni a los chupitos, ni a los chanquetitos, que esos me gustan. Ajá. Simplemente a lo Pero hay que unos que te gustan y que te da alergia igual. los ¿Cuál fue? boquerones, Los que boquerones. son más parecidos a las sardinas. Una vez nos pusieron una tapa de boquerones. Un motril, Y una muñeca fue eso. en Almuñeca creo que fue, un motril, no sé. Pero empezó a sentirse que se ahogaba, que no podía respirar, se puso rojo, y a pesar de que le gustaban, ¿no? Y es por el raíz Por el raíz de lo que contiene ese pescado. Al final, Es que hay veces que es todo como muy evidente, pero no lo vemos. O sea, me refiero a, por ejemplo, no sé, la gente que vive en el Ganges y comen lo que comen y, en las condiciones que lo comen. o sea, toda esa gente no tendría que estar viva. y se bañan en el gas. ¿No? Y todo llega ahí. Claro. O sea, toda esa gente no tendría que estar viva. Y lo está. Y además, energéticamente, bien. O sea, me refiero con vitalidad. Y así en cualquier parte, en las 3/4 partes del mundo que no es Occidente y tal, o yendo ya a cualquier, en África y tal, y vas viendo, pero fíjate, la de moscas que tiene la carne, no sé qué, no sé cuántas, y todos están, nos cuentan, ¿no? Condiciones insalubres y todo eso, y siempre se ha estado comiendo así, y siempre alimentándose así, y todo ello. Y es como, es evidente que ahí no está el problema, ¿no? No, el problema está claro que es en el adoctrinamiento que nos han hecho. O sea, si tiene un yogur un día más en la fecha de caducidad, lo tira. Yo no, pero Que mi récord es 8 meses de vencido. Hoy justamente vi un vídeo de unos que estaban diciendo, la madera es muy bonita, pero no es nada recomendable para la cocina. la 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 madera. madera, la ¿por madera. qué? Porque la madera es un criadero Sí, de bacterias y bacterias. de tal. O sea, es todo del paradigma de todo lo que puede causar enfermedad, cuando aclaramos que no, que no causa enfermedad. Nunca se ha podido demostrar siquiera de que algún microorganismo causa una enfermedad. Porque para ninguna enfermedad se cumplen los postulados de Koch. Entonces, de hecho, cada vez que han tratado de demostrar el contagio, no han podido. No han podido. Incluso
tomando muestras de sangre, de saliva, lo que sea de una persona enferma a una persona sana, ni siquiera de esa manera han podido causar la enfermedad en el otro. Entonces, es algo que nunca ha sido demostrado. Sin embargo, es una creencia instaurada en nuestra sociedad que incluso lo usamos, eh, creemos tanto en el contagio de enfermedades que lo usamos en otros términos. Por ejemplo, contágiate de alegría, contágiate de sabiduría, eh, no sé, pero lo usamos como un término médico que ha ido ampliándose en otras áreas. Y, o incluso decimos, esto, los humanos son un virus, como algo negativo, Un cáncer. o un cáncer. O sea, el concepto de bien y mal, Hammer lo habla mucho en el legado. Eh, Esto de nuestra formación, de ver las cosas como del bien y el mal, ¿no? Y ver los procesos biológicos, incluso en la naturaleza, de juzgar cosas eh, de la naturaleza como bien o mal. Hasta en el clima, ¿no? Cuando un día está soleado, ¡ay, qué lindo el día! Y cuando está lloviendo o está más oscuro, está feo el día. O sea, hasta en esos términos que son, o sea, sin un día nublado, sin una lluvia como la que hemos tenido estos días, eh, o sea, no se puede, no habría vida, ¿no? Entonces, estos opuestos que hay, que Hammer habla también mucho de esto de los ritmos de la naturaleza, nosotros tendemos a ponerle un juicio, ¿ya? De bien y mal en lo cotidiano. Y de hecho la enfermedad, yo creo que es una de las cosas que fui aprendiendo, que la enfermedad siempre la vimos como algo negativo. Yo cuando era niña, antes de conocer a Hammer, cuando era niña, hace muchos años, decía, pero ¿por qué esta creación tan perfecta que yo observaba de los animales, de las plantas, porque me encantaba observar cómo iban cambiando las plantas, por ejemplo, de un macetero, o los animalitos que empezaban a vivir ahí? A medida que yo que iba observando esto, decía, pero ¿por qué la enfermedad? ¿Pero por qué la enfermedad? ¿Para qué? En ese tiempo yo hablaba de Dios. ¿Por qué Dios creó los virus o las bacterias para causarnos daño? O sea, no le encontraba el sentido. Yo por eso lloraba cuando leía Hammer y la cuarta ley biológica y dije, resulta que los creó para que nos ayuden en nuestros procesos eh, y que la enfermedad finalmente, quien se enferma es un privilegiado. O sea, si tú lo miras de otro punto de vista, porque la enfermedad, lo que conocemos como enfermedad, los síntomas que son el dolor, la inflamación, todo eso, si tú llegaste a ese punto, eres un privilegiado porque significa que resolviste un conflicto, que superaste una situación y que tú ya has tenido la capacidad de adaptarte y aprender de esa situación. Porque muchos viven un impacto y no lo superan nunca, nunca llegan a enfermarse y en el fondo la naturaleza te da una oportunidad para mantenerte vivo. Eso es lo que finalmente significa la enfermedad. O estamos como sucede en este estilo de vida que es mayoritario, en fases de simpacotonía constante, con fatiga, ¿no? Cansados de estar precisamente porque no resolvemos las situaciones y estamos ahí siempre, ¿no? Con esa fase activa donde eso antes no pasaba, eh, porque no se correspondía, ¿no? Con esta manera de vivir, ¿no? Actual, ¿no? Donde la propia vivencia de cada día nos conflictúa y nos lleva a vivir a unas maneras que no son acordes, ¿no? Lo que pasa es que ahora todos con el trabajo tenemos un propósito que no es el que queremos. Antiguamente no. Antiguamente el hombre tenía su rol, tenía el propósito que tenía, lo cumplía y era feliz. Porque también veía a la mujer con su rol, feliz, con sus niños. Pero ahora el montón de
de conflictos de suprarrenal por no coger, no tener lo que queremos hacer, lo que queremos hacer. Entonces, siempre estamos buscando otra cosa, porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no nos gusta y estamos mal. O sea, en estrés Uno, constante. estoy mirando el top 5 de cánceres más habituales y uno de ellos en hombres, ¿cómo se llama este? ¿De colon? De colon Ujú. y de recto, ¿Mm? ¿no? Entonces, relacionado, ¿no? Con identidad, ¿no? Bueno, colon tenemos ese bocado indigesto y ese... Pero el eh, recto, el resto, bueno, si nos vamos Depende de a la las... zona. Claro, no, si nos vamos a las tablas y todo esto, generalmente es como te han metido algo por el culo. O Claro, o sea, sea, una así, marranada, una algo muy... marranada, o sea, tan como una puñalada por atrás. Claro, pero claro, el último, el tercio distal, pero ahí en realidad, como un tejido ectodérmico, no sé, sería un tumor propiamente tal, ¿no? ujú. Entonces, es cuando te hacen cosas feas, ¿no? Cuando hacen cosas feas. Eh, el tema del recto. Y colon hay tanto porque al final, sobre todo en hombres, Mm. si tú ves las estadísticas, en hombres hay mucho más colon que en mujeres. Y es porque, creo yo, siempre una creencia de uno, es porque los hombres tienen su rol y cogen las cosas como más de su gente, de su territorio, cogen las cosas como más como puñaladas, como una guarrada que me hacen. En cambio, las mujeres lo cogen de otra manera. Y estamos hablando de bocado, de bocado indigesto, algo que no puedo digerir, que no hay lateralidad, no tenemos, o sea, no involucra las otras cosas. O sea, en femenino y masculino es lo mismo. Pero yo me doy cuenta que el hombre es más propenso a tener cáncer de colon. Y es por el rol de hombre. Por el rol de hombre. De coger las cosas distinto a como las coge una mujer. Porque es que esto nos lleva a eso, ¿no? A que conocer, comprender todo esto de una forma más directa, de cómo funciona todo esto, no solamente es como otras veces hemos comentado, que dejas de restarle poder a las farmacéuticas y tal, sino que comprendes eh, cómo uno está en el mundo, cómo uno se relaciona, o sea, va muchísimo más allá que simplemente... Me gustaría retomar lo que estabas diciendo hace un rato sobre el propósito, porque la, hay muchas eh, corrientes, doctrinas y mucha gente que está en estos momentos, como que hubo un quiebre, ¿cierto? Con la pandemia, un quiebre que gente se puso a buscar otras cosas, pero siempre ha existido esto de buscar el propósito de tu vida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Y hay gente que, por ejemplo, cumple 40 años y dice, no, yo ahora necesito buscar mi propósito, eh, ¿para qué estoy en este mundo? En fin. Y yo una vez llegué a la conclusión que el propósito es vivir. El propósito es vivir. Y como tú mencionaste esto de que está cumpliendo con su propósito, claro, antes no había tanto este conflicto de identidad, de saber qué es lo que tengo que hacer, porque todos buscan ser como especiales, únicos, qué es lo que vengo a aportar a este mundo. Y resulta que la vida, en la naturaleza, lo que espera es que la vida se mantenga, ¿no? Que se perpetúe, que esto de la vida eterna, yo he llegado a la conclusión que es la vida, uno eterno en la medida que tiene hijos y que va perpetuando la vida, no es que vamos a vivir eternamente nosotros, ¿no? Como individuos, pero sí la vida en sí misma es eterna. Y claro, cuando tú empiezas a ver como el animal que eres, te das cuenta que tu propósito es vivir y está mucho más en el entorno más inmediato, con los amigos, con la pareja, con los padres, con los hijos. Ahí está tu rol, ¿no? El rol tuyo dentro de tu manada.
¿cierto? Pero resulta que eso se ha perdido, sobre todo con esto de las redes, que los chicos ahora, por ejemplo, dentro de su familia como que no encajan, ¿cierto? Pero sí que encajan, buscan la forma de encontrar su propósito y muchos piensan que hacerse famoso es un propósito y ganar dinero, sobre todo hacerse famoso para ganar dinero, y el dinero se ha transformado en un propósito más que en un medio. Hoy día conversábamos con José Luis, yo le decía, bueno, siempre le he dicho que el dinero es la trampa, ¿ya? De este sistema, ¿no? El dinero es la trampa. Todos te ofrecen, sobre todo a los jóvenes, cómo hacerse famoso rápido para ganar dinero, aunque los contenidos que tú ofrezcas no sirvan para nada, ¿no? Pero siempre va a haber gente que le sirvan esos contenidos. Sin embargo, yo le decía hoy día, pero el dinero te facilita la vida, te facilita ese vivir. Si no, ¿cómo? O sea, por ejemplo, hace unos días yo salí a caminar con mi hija y estaba lloviendo y no llevábamos paraguas. Hace años atrás yo, cuando no tenía dinero, me mojaba. una, una- una vez llegué a la consulta, yo estaba atendiendo pacientes y, y llegué y tenía hasta las bragas mojadas. Y, y atendí durante 4 horas, escuché a los pacientes y yo estaba mojada, o sea, no me sequé en esas 4 horas. Cuando volví a mi casa me saqué la ropa y no me enfermé, ¿eh? Por estar, cambio típico las mamás, la abuelita, tú te mojabas, ay, sécate rápido que te vas a resfriar. Bueno, yo estuve ese día atendiendo sentada, mojada, completamente mojada, eh, porque eh, no usaba paraguas. Pero este día cuando salimos, empezó a llover un poco más, yo le dije a mi hija, lo bueno de tener dinero es que te da opciones, ¿cierto? Porque ahora, si se pone a llover muy fuerte, podemos entrar a una cafetería, tomarnos algo y esperar a que la lluvia pase. O pasamos a una tienda y nos compramos un paraguas, ¿cierto? O sea, para eso sirve el dinero, para facilitarte la vida, no para el propósito, ¿no? No que sea el propósito el dinero. Y le comentaba a José Luis, eh, si no existiera el dinero, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, yo le tendría que ir a conversar con el chino de la tienda y decirle, Claro. ¿qué le puedo dar yo a cambio de su paraguas, no? Yo O estaba, sea, pe- yo estaba pensando, digo, no, está lloviendo, me meto en la casa de alguien, digo, ¿tiene algún azulejo que poner? Yo te lo pongo. Pero déjame que esté aquí media hora. claro, también ofrecer intercambio, o sea, tendríamos que sea, hacer intercambio. Y seguramente en un momento era así. Tú tenías que ofrecer algo, pero si no tenías nada que ofrecer, que le sirviera al otro, ¿ya? Entonces, claro, el dinero ayudó a que podamos hacer ese intercambio de manera más fácil, pero finalmente se transformó en el objetivo de muchos. O sea, ahora, o sea, todas estas trampas que han hecho, piramidales y cosas así, es porque está el dinero atrás, invierte esto y va a ganar tanto. Es tanta la gente que cae. Y, y con esa trampa, mucha gente está perdiendo realmente su propósito, el verdadero propósito, que es vivir y disfrutar su vida, ¿cierto? Yo siempre digo, vivir con alegría, el propósito de todo ser vivo, y eso se observa hasta en las plantas, que buscan o sea, a pesar de que no se mueven, buscan su Mm. confort, ¿cierto? pero Buscan bueno, estar bien. sabemos que hoy podrá vivir como quiera, pero sin dinero no se puede. No se puede, o sea, Claro, no puedes pero ser feliz, realmente. Porque en la sociedad de hoy, si no tienes dinero, por muy cara sonriente que pongas, si te falta para comer, te falta para comer. Y si te falta a tu hijo para unos calcetines, te falta. No puedes ser feliz, no puedes poner una cara sonriente si a tu hijo le faltan unos calzoncillos. Y eso se compra con dinero. Entonces, claro, hay que saber utilizar el dinero. también porque hemos ampliado nuestras necesidades, ¿no? Hay un montón de cosas que biológicamente no necesitamos Bueno, ese y, es un tema y, largo y profundo. y ya estamos, o sea, y por eso necesitamos comprar, o sea, ahora no sé, cuando uno era niño,
yo tenía el vestido para ir al médico o el vestido para ir al matrimonio de la tía. O el chándal. eh, pero era como la tenida, de hecho, mucha de la ropa la hacía mi mamá o una vecina, la mayoría de la mamá era de la costura, pero ahora hay un montón de necesidades no biológicas, ¿cierto? Que la gente ha adquirido o sea, yo veo los jóvenes, el consumo, que necesitan tanto el tema de la apariencia, que necesitan un vestido para cada evento al que van. Pero entonces a lo mejor hasta cierto punto sí son biológicas, Ah, qué interesante. ¿no? Al final es ser el mejor, aunque sea en tu mundo. Y que te escojan. Porque si son porque no pueden vivir sin ello. O sea, es súper importante Y está conseguirlo. claro que si un niño ve a sus amigos con 3 zapatillas cada uno, una cada día, de la marca Nike, Adidas y de la que quiera, si él no las tiene, se va a desvalorizar, en fin, un montón de cosas que al final son programas de hoy, que antes no estaban. Antes eh, me decían, yo tengo unas zapatillas, no eran zapatillas, eran unos zapatos del campo. Y yo espero que venga mi hermano, porque yo no tengo, pero cuando él viene, tenemos el mismo número, me las cambio y yo salgo. Así, eso te estoy hablando de hace 50 años, a los abuelos. Y no tenían nada más que esa muda, pero para 5 hermanos. Y a lo mejor los otros hermanos pequeños no salían siquiera, o iban descalzos. ¿Y esto por qué crees que es biológico? Tal vez el de compararse, el de competir, Sí. el de... La comparación y competir y ser el elegido. Sí, pero a lo mejor yo creo que a lo mejor el matiz es algo que a priori no tendría que ser biológico, se transforma en biológico porque ese es el plan, ¿no? O sea, interesa a nivel de consumismo y todo eso, interesa generar seres que adquieren esa dimensión biológica en cuestiones que a priori no tendrían que ser necesarias, ¿no? Tal. Pero sucede lo mismo como con el hecho de lo que nos pasa con los móviles, ¿no? Y con la atención que prestamos. O sea, ¿qué sucede cuando no tenemos a nuestro alcance los móviles actualmente? Se han vuelto una necesidad. Sí, que Claro, pero porque la sociedad es antibiológica. Por ejemplo, Ah, estoy pensando en la cirugía estética. O sea, cuando empezaron hace 30 años a hacerse más masiva, ¿no? Y empezaron con las mujeres, que primero los labios, que la nariz, que era cosas fáciles, después las mamas, después la grasa, y ahora hombres y mujeres por igual, un montón de intervenciones al punto de transformarse en unos verdaderos monstruos, muchos, ¿no? Eh, en cosas demasiado grotescas. Entonces, eso, a pesar de que una conducta que se haga por un motivo biológico, que es la aceptación, ¿cierto? Es totalmente una conducta antibiológica. O sea, ¿qué animal se mutilaría para ser aceptado? Es que ninguno. Es que no coge porque en su naturaleza no coge, pero en la nuestra sí coge. Porque si tú quieres reproducirte y tener hijos, la sociedad quiere un hombre de tal manera. Y si tú no eres de esa manera, no te escogen. Te va a quedar soltero. ¿Y qué haces? Pues si me tengo que arreglar la nariz y ponerme gemelos para que me afecte una hembra y para tener familia, pues lo hago. Pero es que hay muchos de los que se operan que no pretenden tener familia. Entonces, Pero pretende ser aceptado. eso sí, yo Pero, creo pero que, yo creo que tiene que ver con la desvalorización es que la se sociedad manda. que hay hoy. Es la sociedad que hay hoy. Por eso tienen 5 chandas los niños y un móvil y otro por si acaso. Porque si no lo tienes, no te aceptan y no eres bueno, no eres válido. Bueno, yo creo que uno de los programas que más se encuentran hoy en la sociedad son los de desvalorización. mm, Porque ¿quién no tiene un dolor en un hombro, en una rodilla? O sea, todo, hasta los jóvenes, hasta incluso cada vez más en los niños, que les duele alguna articulación, algún músculo, mm. por desvalorización. O Yo sea, no- en mi edad, cuando éramos 10 años, 12 años, 15 años, a nosotros no nos dolía nada. A ninguno.
Nada. Pero a tus hijos que son adolescentes, Claro. sí. Pero no te acuerdas aquello de me duelen los huesos, esos que estás creciendo. ¿Cómo? Me duelen los huesos, esos que estás creciendo. Que estás sí, creciendo cuando... eso sí. Ujú. Pero que ¿Alguna vez? pero eso era que se estaba creciendo. No, eso era la solución de una desvalorización, por supuesto. Mm. Sí, claro. O sea, es que se estaba creciendo. Pero es que Porque no, acuérdate, sí, es que, Sí. es que hay mucha sabiduría en los dichos antiguos, porque en el fondo cuando tú tienes una desvalorización y la superas, el dolor comienza porque está creciendo el hueso o fortaleciéndose la articulación Claro. o el músculo, entonces ahí hay dolor, entonces sí se está creciendo. Claro. pero igualmente era tan benigno eso que no había un sarcoma de Ewing como hoy. Claro, ahora te llevan al médico y te hacen unos exámenes ¿Os imagináis preocuparse porque... Pues estoy preocupado, ¿por qué? Porque mi hijo no ha pasado el sarampión. Sí, claro. Es que lo va a pasar de mayor y va a ser peor. No, me refiero a que no ha hecho ese crecimiento, ¿no? No, No ha pasado ese trance de separarse de la familia, o sea, del hogar, o de la madre, de tal. No he aprendido de No esa no ha experiencia. aprendido, no ha crecido. Claro. Pero eso, de hecho, en el, se decía, en mi pueblo eran las polluelas, la varicela. Ujú. Bueno, si lo pasa de chico no pasa nada, pero como lo pase de grande, pues eso es mortal, eso vamos, Bueno, no puedes aguantarlo. las mamás te llevaban, había un niño Sí, enfermo. vete allí y contágiate para que... Ujú. Claro, o sea, había esa idea de que era bueno pasar por todas Y el, ni- las pestes, le y el llamamos en niño que Chile. no se contagiaba, Claro. ni queriendo. Esas son las cosas que a veces hacen dudar sobre el tema del contagio, ¿no? Pero es porque todos los niños están viviendo conflictos de separación cuando Claro. van a la escuela. O sea, es que ellos no tienen ninguna necesidad de separarse de sus padres, de salir de su casa para aprender Pero cosas. Haber no habla mucho, ¿no? Del tema de la empatía y de cómo se reflejan conflictos, o sea, cómo se, el hecho de, por ejemplo, ¿no? Entre padres e hijos, la sistemática, empática preocupación que se produce entre padres y hijos hasta el punto en el que se conflictúa y justo en fase ya de solución es cuando el padre o la madre esto arranca, ¿no? Con la fase curativa, donde muchas veces en familias o sí, en familias se ve como, o sea, desde fuera y desde el punto de vista del contagio se han contagiado todos, ¿no? Pero es algo bastante frecuente, esto tal, y, y no sé hasta qué punto Hammer esto lo habla de ello, o sea, habla de ese fenómeno, o sea, habla simplemente del conflicto, de que se conflictúa, pero Tal vez con los casos, ¿no? Cuando él relata casos, en estos momentos no recuerdo ninguno en específico, pero cuando relata casos, sobre todo de niños, de la mamá esto, el papá esto otro, o la tía o la suegra, cuando comenta como la dinámica familiar, tal vez ahí sí sí, aborda un porque poco eso. Hammer sí habla, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, de cáncer de pulmón Sí, del otro. Sí, debido a... cuando tienes muchos nódulos, tienes pocos nódulos, Claro. tienes... Que cuando tienes muchos nódulos es porque tú tienes el conflicto es por ti, ¿cierto? Ujú. Tienes Lo miedo a tienes. morir tú y cuando tienes un solo nódulo es por otro. ¿Qué pasa igual en el hígado? Pues eso como... o sea, Hammer no habla de células espejo, Hammer no habla No lo he leído por lo menos. Hammer no habla de empatía. eh, Es que la empatía, bueno, es que biológicamente la empatía, y tenemos que ir al femenino y al masculino también. ¿Cómo? La empatía es más femenino, más empático cuando estás más femenino. Entonces, un macho alfa, la empatía del macho alfa podría ser proveer, que esa sería la empatía. O sea, si la hembra no ve eso, no ve la empatía, pero proteger, proveer, y si el macho alfa hace eso, podría decir que es empático. Pero no es empático de, ay, ¿cómo estás? No, porque la empatía tiene que ver con la... sí,
esto de la capacidad de observar en el otro lo que le está pasando, ¿no? Y eso es un Sí, atributo, pero es un hablo atributo tanto de hombres y hablo de una mujeres. empatía, o sea, como algo muy físico, en el sentido Sí, de lo que está hablando de la o célula sea, espejo. más simpatía, más que empatía. Esto creo que algo de simpatía, ¿no? A mí eso me resultó muy curioso cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra. En música sucede mucho que tú tocas una cuerda y dependiendo del tipo de nota que sea, por simpatía, vibra. Tocas otra nota y no Ujú. pasa nada. Tocas otra y como pertenece a físicamente hay una relación, Sí, los acordes entonces ahí resulta que vibra. que vibra. Entonces, en ese sentido de empatía, de simpatía, de cómo a la hora de preocuparse por el hijo o por el ser querido o por lo que sea, se produce ese efecto de generar conflicto. Sí. Y además el mismo. O sea, el mismo conflicto. Se reproduce el mismo conflicto que se está, con el cual se simpatiza o se. De hecho, hay cáncer de pulmón y cáncer de hígado donde tienen un solo nódulo. Tanto hombres como mujeres como... Y no No, lo sé, que va es que, por ejemplo, en una misma familia se produce el mismo programa, porque claro, puede haber un DHS que todos vivan distintos, ¿no? ya, pero eso es. Pero cuando se produce el mismo programa en todo el grupo, porque uno del grupo ha vivido el DHS. Mm, Sí, pero... Entonces los que acompañan Sí, empiezan a tener su conflicto, su programa. Pero yo creo que en esos casos uno tiene que analizar cada caso, ¿no? claro, Porque no puede uno Es que es generalizar. individual. O claro. sea, Porque me acordé del caso de esta mujer que decía que la mamá tenía cáncer y le empezaron a hacer quimioterapia y se le cayó el pelo a la mamá por la quimioterapia y se le cayó el pelo a ella. Entonces ella decía, empezó a hablar de la célula espejo, la neurona espejo, de que la empatía, es tanta la empatía que tuve con mi madre que a mí también se me cayó el pelo. Pero resulta que es claro que si piensas que tu madre se va a morir por el diagnóstico de cáncer y por las quimios, tú tengas un DHS por un conflicto de separación y que se te caiga el pelo claro. por el conflicto de Es separación. tanta la empatía que conflictúa. Claro. Entonces, por eso yo digo que en esos casos hay hay que analizar cada situación. Sí, ¿Ya? sí, sí. Pero cuando se trata de cosas digestivas, como tiene que ir con bocado indigesto, por ejemplo, a tu niño le hicieron bullying en el cole y el niño está con un bocado indigesto, una diarrea, y a ti te cuenta que le hicieron bullying, va a ser el mismo programa probablemente porque los programas de endodermo son como muy recurrentes, ¿cierto? De sentir que esto es una injusticia, que esto no me lo puedo tragar. Cuando hablaban delante del colon, yo no sé si hay más mujeres que hombres el, en eh, yo he de leído, diagnóstico, no sé. yo he leído que sí. Sí. Y luego Y, cuando la mujer se pone masculina, también. sí, pero sí creo que una de las enfermedades, así como el del pulmón, es de los cánceres más frecuentes, este del colon, porque piensa tú que ahí están los desechos, ¿no? Que son desechos. Y en este tubo, para que lleguen los desechos al colon, tienes que habértelos tragado primero. Entonces, estamos en una sociedad en que aceptamos muchas cosas que no en realidad no nos queremos tragar, pero las aceptamos porque sentimos que necesitamos esas cosas para sobrevivir. Por ejemplo, el trabajo. Te tienes que tragar al jefe, te tienes que tragar que te paguen mal, te tienes que tragar horas más de horas extras sin paga, te tienes que tragar que tienes que darle tu mitad de tu ingreso, de tu Si no eres, trabajo al Estado. si no eres el jefe, te tienes que tragar todo. O sea, o sea, hay muchas cosas que no, y después te tienes que tragar, llegar a la casa y ves que tu señora te reclama que no es suficiente. Entonces, los hombres son más de tragarse cosas, ¿cierto? Que no quieren y aguantar, aguantar, aguantar y después le cuesta eliminar esos desechos, eso que no le ha servido, ¿no? Es como de no llorar, de tragártelo y no llorar y no decirle a nadie nada y comértelo tú. Y la mujer es más charlatana. Las mujeres tenemos el privilegio de la comunicación de nuestras cosas y yo creo que eso nos ayuda como los DHS tienen que, esto de dramático, inesperado y vivido en soledad. Nosotros tenemos un DHS
Y yo lo primero que hago es contarle a alguna amiga, a la que pille despierta. A la que Claro. pille, si son las 2 de la mañana en España, digo, en Chile hay alguien despierto, a la que inmediatamente le mando el mensaje, oye, me pasó tal cosa, y eso hace que libere un poco. Los hombres son más de tener el problema y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta, y eso también yo creo que los lleva a tener enfermedades más complejas. A las Decía, mujeres las atraparon con esto de la mama y la mamografía, pero en sí, general antes, cuando no existían todas esas cosas preventivas, entre comillas, que en el fondo son una cacería de enfermos, ¿cierto? Si no existiera la mamografía, los hombres serían más... benditos los corrillos de mujeres en las casas, en las puertas de las casas y en los balcones. O sea, que empiezan a decir todo a las amigas, a las vecinas, lo cuentan todo, y se quedan descansando y no conflictúan, o la masa de conflicto es mucho más chica. O sea, O sea, tenemos esos esa... corrillos de mujeres que hay en los pueblos, que le pasa algo corriendo para si lo cuenta la otra vez, y todo eso ya está difuminado, está... O sea, es difícil, por ejemplo, que alguien, como lo que tú hiciste con nosotros, que nos llamaste, me llamaste, me dijiste, Margarita, necesito, no estoy bien, necesito conversar. Es difícil que un hombre lo haga. O Sí, sea, eh, y gracias por la confianza. Es difícil que un hombre lo haga. Generalmente el hombre le da vuelta y le da vuelta a sus problemas. Y porque no quiere molestar, porque los quiere resolver solo. Las mujeres son más comunicativas y eso, o sea, hasta en eso es perfecta la naturaleza, ¿no? Porque las mujeres, yo veo a través de los programas biológicos cómo la naturaleza protege a la mujer, ¿cierto? Que tenga menos infartos, por ejemplo, por los tipos de conflictos que hace. Eh, la protege porque, a la mujer fértil, ¿ya? Porque, claro, a través de ella se necesitan muchas mujeres para poder mantener una la especie. vida y mantener la especie, ¿no? Es más, llega a quitarle la menstruación, cosa rara. Claro. Y así la abuela sigue cuidando y perpetuando la supervivencia de el nieto del humano a nivel tribal. Algo que es poco frecuente, creo que pasa en algún otro animal, pero no suele suceder eso. No, los animales No, normalmente no. los mamíferos en general, Se reproducen hasta que mueren. Sí, siempre, hasta que son fértiles hasta Mm. que 2 días antes de morir. Ujú. ¿Mm? Y es que, bueno, que tiene que ver con el tiempo que dura la crianza, ¿no? O sea, por ejemplo, en los perros. Al mes ya el perro, el cachorro, puede comer por sí mismo, puede caminar, moverse, o sea, y puede buscar un humano que le ponga cara de cachorro y a ese humano lo tiene conquistado, ¿no? O sea, todo tiene que ver con con las posibilidades de supervivencia que tienen las crías. O sea, nosotros mínimo tenemos que poder cuidar un niño, un bebé, unos 3 años, y aún así a los 3 años todavía no es independiente. Claro, va a caminar, va a ir a buscar comida, pero todavía no es lo suficientemente maduro como para, En defensa, ¿no? Claro. por ejemplo, todavía es demasiado frágil, ¿no? Entonces, eh, ya yo creo que eso también determina lo mismo en las aves, cuando ya les salen las plumas vuelas, se olvidan de, o sea, es la temporada nomás. Pero hay otros animales que incluso llegan a ser parejas únicas, o sea, estables, porque la crianza es tan larga que ya después siguen manteniendo la misma pareja, como pasa Albatros, con los pingüinos, el albatros. los cóndores también hacen eso. Como se demoran 9 meses en criarlo, ¿para qué vamos a congeniar con otro si te está funcionando? Eh, Me estaba acordando a propósito de lo que hablábamos delante,
de por qué se transforma en una necesidad biológica. De hecho, Hammer dice en una parte del legado, habría que empezar a ver cómo estos conflictos arcaicos, porque los conflictos biológicos son conflictos arcaicos, se adecúan a, a la sociedad que estamos viviendo. Me acuerdo que una chica me dijo un día, no, es que la germánica tiene que evolucionar y las leyes tienen que evolucionar porque no somos los mismos que antes. Y yo le trataba de explicar que sí somos los mismos que Claro, antes, que nuestro código biológico no ha cambiado en absoluto, ¿cierto? Que la sociedad la hayan transformado en algo totalmente antibiológico y nos hemos adaptado a eso, no significa que nosotros no seamos los mismos con las mismas necesidades básicas, ¿no? Pero me hace acordar, se me viene a la mente un perro que tuvo un cáncer de boca por atrapar un bocado, que era su juguete de goma. Y eso a mí me impactó mucho, porque se le había ensuciado el juguete, porque lo había agarrado otro perro, y la dueña puso el juguete eh, fuera del alcance del perro porque lo iba a lavar. Y, o sea, todo, concepto, o sea, todo el mal, perro le daba lo mismo si estuviera sucio. todo estaba mal. Todo mal. Y el veterinario dijo que había que sacrificar al perro porque era un tumor que estaba creciendo y que no había solución y que ya el perro tenía 10 años, lo que están haciendo con los humanos ahora, ¿no? Es que ya tiene 80 y uno decide, o que tiene 70 y uno decide cuándo tiene que morir. Bueno, y ella no quería matar a su perro y me consulta y descubrimos que era esto. Dije, esto es algo que tú le quitas, un bocado que no puede atrapar. Tiene su plato, comparte el plato con otro perro. Dijo, no. Y hasta que dimos con el juguete de goma. O sea, se le devolvió el juguete y el tumor se fue. O sea, es que porque el perro recuperó lo Sí, que ya no es necesario. ya no era necesario. Y el perro no, y fue automático, no es que el perro empezó a analizar, a aceptar la situación, a tomar conciencia, nada de esas, ni controlar las emociones, nada de esas cosas. Hizo un vipassana, No, nada, no, se fue de no, retiro. no se encontró consigo mismo, no. El perro recuperó su bocado, que era juguete. Ahora, a mí lo que me hizo, o sea, realmente me chocó mucho, porque buscábamos por el lado de la comida, como era un animal, por el lado de la comida propiamente, ¿no? Y cuando veo dije, ¿cuánto daño le habremos hecho a los animales, sobre todo a los perros, para que ese perro crea que ese juguete de goma es fundamental para su supervivencia? Porque eso es lo que es un conflicto biológico, ¿no? Pues es que ese es el punto, vamos a poner el 90% o el 85% de nuestro comportamiento diario no está relacionado a priori con nuestra biología, Con la biología. original, que forma parte de ser biológico, y por eso nos afecta cuando hay carencia o no se puede efectuar, pero no es algo tal. Entonces yo, en ese sentido, por un lado, soy bastante pesimista en el sentido de que ya se nos ha conducido en general a un estilo de vida antibiológico, que no hay marcha atrás y que el camino hacia adelante es por ahí, sí o sí, no es inevitable. Y por otro lado, lo que veo es la capacidad de darnos cuenta de esto y de vivir con ello en armonía. No veo otra opción, y en la medida en la que sea posible, ser consecuente y ser coherente. Pero no es posible ser coherente al 100%, porque es que el estilo de vida no De hecho, no lo permite. deberíamos hacer soluciones reales. Estoy viendo a una rapera. Que decía que debiéramos hacer soluciones reales a nuestros conflictos, y no hacemos soluciones reales a nuestros conflictos, por lo tanto los conflictos no se solucionan. Entonces, ese conflicto del perro y esa solución real, me han quitado esto, toma esto, en el humano real hay muy poco. Entonces, si no solucionas realmente lo que te pasó, si yo me he enfadado con mi padre,
No puedo decirle a mi hermana, mira que estoy con mi padre mal. No. Tengo que solucionar con mi padre. Real. Voy a solucionar con mi padre realmente, ya lo he solucionado y ahora viene mi vagotonía, ya, bien. Pero nosotros no solucionamos real. Entonces eso es un hándicap grande. Estaba pensando que el juguete es para el perro lo que el dinero es para el humano. Porque en el fondo, ¿cómo nos han hecho creer que es fundamental para vivir? De hecho, tú lo dijiste hace un rato. Y yo sigo pensando que no lo es, porque no lo necesitamos para Pero vivir. es que ya no solamente es en realidad. el dinero, es el revisar las redes sociales, Sí. estar al día Estar al día de las noticias o las novedades. de nada, porque no siquiera son noticias, sino del consumo diario, de todo eso. De hecho, yo creo que todo lo que tenemos móvil y red social, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es eso. Ni habiéndonos levantado. Claro, en la cama. Bueno, es que a mí no, yo me levanto tan tarde que tengo que hacer algo antes de. Yo me despierto temprano, pero a veces me levanto a las 2 de la tarde. ¿No? Pero metida en el computador, ¿no? O sea, Una cosa es despertar y otra cosa una es cosa, levantar. claro, cuando yo digo no he desayunado a las 2 de la tarde, me dicen, pero eres muy buena para dormir. No, realmente duermo 5 o 6 horas, pero es que trabajo desde la cama prácticamente. Se escuchan carcajadas por ahí, ¿eh? Pero porque es que si no, no hay supervivencia. Si no les... Cuéntanos lo que es, cuéntanos. Después si lo escuchamos de nuevo, a lo mejor nos vamos a enterar que le causó tanta risa. Bueno, podemos ir cerrando este capítulo. No sé si quieres hacer alguna reflexión final. Yo sí tengo que decir una cosa, que sobre todo en... Que en te iba a lo decir humano- después. Te iba a decir que tú cerraras. No, que Ya. no se trata de cerrar y no cerrar, simplemente que quiero decir esto antes de... Ya. No es cerrar, sino el miedo que uno tiene cuando tiene un conflicto, o tiene un dolor, o tiene un síntoma. Ese miedo siempre está ahí, aunque conozcas todo. Porque tú conoces todo, toda la teoría, ha atendido pacientes, pero cuando te da a ti ese dolor, lo primero que te da es, a ver, tienes un miedo. Luego ya lo piensas, lo analizas, dices ya, es todo tan perfecto que esto está así, está perfecto, está bien, viene por esto, está bien, y ahí te relajas. Pero la primera, nos han hecho que la primera cosa que pensemos es, me puedo morir, o tengo algo malo. Y cuando conoces esto, incluso conociéndolo te pasa, pero lo analizas y ya dices, no, es todo tan perfecto que esto sigue. No sé qué está pasando aquí en el Está pasando estudio. aquí, ¿eh? Que hay algo muy gracioso que ha pasado. Es que Bueno, en si fin. no hay epicrisis no termina el programa. Bueno, Sergio, si quieres mencionar No, algo. nada, muchas gracias por la asistencia por aquí y por haber invitado. Y nada, he abierto la posibilidad de cambiarme de nuevo de chaqueta para hacer otro nuevo podcast. Bueno, nos vemos en otra oportunidad y gracias por habernos escuchado el día de hoy. Piensa Humano Podcast.